Bienvenidos a un nuevo tutorial y hoy va un saludito para Isabel. El día de hoy vamos a hacer estas hermosas manguitas y si tienes dudas de cómo realizar la parte de la blusita realmente es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es un rectángulo en puntos altos. Haces el cordón que va hacia la espalda y otro que tenga una medida de 50 centímetros. Sin embargo, yo les dejo en la descripción el enlace de un pequeño tutorial. Voy a hacer una explicación a nivel general de lo que vamos a realizar. Lo primero que vamos a hacer es la parte de la espalda y la parte que va en los hombros. Esto lo vamos a trabajar en una sola pieza. Vamos a hacer unos aumentos en las esquinas y así damos amplitud en los extremos. Después hacemos la parte de las mangas y ya para finalizar hacemos un bordecito con punto abanico en estos extremos y hacemos los cordones. Y ahora sí vamos con la lista de materiales. Para la elaboración de este proyecto voy a utilizar hilo crochet. Este es un hilo acrílico que tiene grosor de 1 milímetro, pero no es necesario que utilices el mismo tipo de hilo. Lo que sí es importante es que trates de que sea un hilo delgado. Y si tienes la posibilidad de conseguir un hilo que sea 100% algodón, mucho mejor, porque así tus manguitas van a quedar mucho más frescas. Voy a trabajar con una aguja 2 milímetros. Recuerda que esto depende del número de hilo con el que estés trabajando. Yo siempre trato de que tenga 1 milímetro más del grosor del hilo. Vamos a necesitar también unos ganchitos o marcadores, cinta métrica y tijeras. Y ahora sí vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es la parte del cuello, así que necesitamos realizar un rectángulo como este y para esto vamos a tomar las siguientes medidas. Vamos a tomar la medida del cuello, pero vas a tratar de que la medida quede un poquito más ancha. Ubicas la cinta métrica de esta forma. En mi caso son 16 centímetros, esto lo hago para que no quede tan ajustada la parte del cuello. Luego de tener esta medida vamos a pasar a tomar el ancho de la parte lateral, en mi caso son 10 centímetros. Vamos a ubicar la cinta métrica de esta forma tomando el ancho que tenemos del cuello en la parte lateral. Cuando ya tengas las medidas haces el rectángulo, el cual nos va a servir para tener de referencia. Lo siguiente que vamos a hacer es una pequeña muestra para saber qué cantidad de puntos necesitamos para cada medida. El largo de esta tira debe ser más de 10 centímetros. Tomas la cinta métrica de esta forma y marcas donde te den los 10 centímetros. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar la cantidad de puntos que tenemos desde aquí hasta donde tenemos el marcador. Iniciamos contando estas cadenitas, ellas cuentan como el primer punto. A mí me da un total de 28 puntos, es decir que para realizar 10 centímetros necesito hacer 28 puntos altos. Si tienes un número diferente a 10 centímetros, vamos a hacer lo siguiente. En mi caso, este lado tiene 10 centímetros, entonces ya sé que para ahí necesito 28 puntos. Pero en la parte de arriba tengo una medida de 16 centímetros, no sé qué cantidad de puntos necesito. Entonces para saber esto vamos a hacer el siguiente cálculo. Tú vas a utilizar las medidas que tienes. Vamos a poner la cantidad de puntos que contamos en 10 centímetros, en mi caso fueron 28 puntos. Tú vas a poner la cantidad que contaste y esa cantidad la vamos a dividir en 10. A mí me dio 2.8. Y ese resultado, en mi caso 2.8, lo vamos a multiplicar por las medidas que tomamos, es decir, por el ancho que tomamos del cuello y el ancho que tomamos en la parte lateral, las medidas que tenemos en el rectángulo. En mi caso fueron 10 centímetros y 16, entonces multiplico el 2.8 por 10 centímetros, me da 28 puntos. Y multiplico 2.8 por 16 centímetros, me da 45 puntos. Es decir, que para realizar 16 centímetros tengo que hacer 45 puntos. Ahora que ya tenemos la cantidad de puntos que necesitamos, vamos a hacer cadenitas hasta obtener ese número que nos dio. Vamos a iniciar por la parte lateral entonces. En mi caso yo tengo una medida de 10 centímetros y para esos 10 centímetros tengo que hacer 28 cadenitas. Ya tengo la cantidad de cadenitas que necesito para 10 centímetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente, cuando ya tengamos el número de cadenitas necesarias, vamos a marcar esa última cadenita y ya sabemos que ahí va nuestra primera esquina.
Ahora vamos a hacer este lado. En mi caso son 16 centímetros y para esa medida tengo que hacer 45 cadenitas. Vamos a empezar a contar a partir de aquí después del ganchito. Esta sería la primera cadenita hasta obtener el número de cadenas que necesitamos. En mi caso son 45. Recuerda que este número lo sacamos en la operación que hicimos anteriormente. Ya tengo las 45 cadenitas y ahora vamos a marcar esa esquina. Vamos a poner el ganchito en la última cadenita y ahora pasamos a hacer el otro lado. Este lado es igual al de aquí, así que es la misma cantidad de cadenitas que hicimos al principio. En mi caso son 28 cadenitas. Y recuerda que la primera cadenita la empezamos a contar después del marcador. Cuando ya tengamos la cantidad que necesitamos, en mi caso son 28 cadenitas, aquí ya tengo la cantidad que necesito y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Estas cuentan como el primer punto alto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Normalmente trabajamos por este lado, pero vamos a girar las cadenitas de manera que queden hacia este lado. Y vamos a contar 4 cadenitas y ahí no vamos a tejer en esas 4 cadenas. Aquí sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y aquí vamos a pasar a la quinta. Vamos a hacerlas ahí, pasamos en el espacio número 5 que sería aquí. Pero debes tener en cuenta que únicamente vas a pasar por la línea que está en la parte de arriba, en esta, de esta forma. Y en la parte de abajo nos debe quedar 2 líneas, así. Hacemos el punto alto. Y pasamos al siguiente espacio. Entonces recuerda, únicamente vas a tomar la línea que está en la parte de encima. Y en la parte de abajo quedan 2 líneas, así. Hacemos el punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita y tomamos únicamente la línea que está en la parte de encima. Y en la parte de abajo nos quedan las otras 2 líneas. Hacemos el punto alto. Y pasamos a la siguiente cadenita y tomamos únicamente la línea que está en la parte de encima. Y nuevamente hacemos un punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita y tomamos únicamente la línea de la parte de encima y hacemos el punto alto. La idea de tejer de esta forma tomando únicamente la línea de la parte de encima es para que se vea de esta manera. Como pueden ver, el borde se ve mucho más bonito de esta forma. Vamos a continuar tejiendo los puntos hasta llegar a donde tenemos el marcador. Cuando lleguemos al marcador vamos a ir a esa cadenita y realizamos 2 puntos altos. 1. Hacemos una cadenita de separación y ahora en ese mismo espacio donde acabamos de tejer vamos a pasar el gancho y hacemos un punto alto. Y ya tenemos el aumento. Entonces nos debe quedar un punto alto, una cadenita y un punto alto. Recuerda que esto va en un solo espacio. Y ponemos nuevamente el marcador para identificar este punto. Cada vez que lleguemos aquí debemos repetir este proceso. Hacemos un aumento únicamente en ese espacio donde tenemos el marcador. Después de hacer ese aumento empezamos a tejer normalito sin aumentos. Únicamente un punto por cada espacio, hasta llegar a la otra esquina a donde tenemos el marcador. Cuando lleguemos al siguiente marcador vamos a hacer un aumento, así como hicimos cuando llegamos al marcador anterior. Retiramos el marcador y nos dirigimos a esa cadenita. Hacemos el punto alto, una cadenita de separación y nuevamente un punto alto en esa cadenita donde acabamos de tejer. Y ya tenemos el aumento. Después de tener el aumento continuamos tejiendo normalito, un punto por cada cadenita. Pero antes vamos a poner el marcador para identificar la esquina. Y ya sabemos que en la próxima vuelta aquí es donde debemos realizar el aumento, en este espacio.
Vamos a continuar tejiendo normalito sin aumentos sobre cada cadenita un punto alto hasta llegar al extremo. Cuando ya tengamos todos los puntos, vamos a girar el tejido para pasar a la siguiente vuelta. Vamos a dirigirnos a este espacio sobre el último punto que hicimos en la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer un punto bajo y haces 2 cadenitas. Esta es la forma en que yo utilizo para dar altura al punto, pero si quieres utilizas la que normalmente se hace, que es realizar 3 cadenitas sin realizar el punto bajo. Vamos a dirigirnos al mismo espacio donde acabamos de tejer y hacemos un punto alto, es decir, un aumento. Cada vez que iniciemos o finalicemos una vuelta vamos a hacer un aumento. Y continuamos tejiendo normalito sobre cada punto un punto alto, hasta llegar a donde tenemos el marcador y allí nuevamente hacemos un aumento. Nos dirigimos a este espacio donde realizamos la cadenita de separación y hacemos un punto, hacemos una cadenita y ahí mismo en ese espacio donde acabamos de tejer hacemos nuevamente un punto y ya tenemos el aumento. Como pueden ver, estos aumentos nos ayudan a formar las esquinas, por eso es tan importante siempre realizarlos. Recuerda siempre marcar este punto y así ya sabes que cada vez que llegues ahí al marcador vas a hacer el aumento. Continuamos tejiendo normalito sobre cada punto un punto alto hasta llegar a la próxima esquina, que es donde tenemos el marcador, y cuando lleguemos allí vamos a hacer el aumento. Hacemos el punto alto en este espacio debajo donde tenemos la cadenita de separación, hacemos una cadenita y ahora en ese mismo espacio donde acabamos de tejer hacemos nuevamente un punto alto y ya tenemos el aumento. Recuerda siempre marcar este punto. Continuamos tejiendo normalito sobre cada punto un punto alto hasta llegar al extremo. Ya llegué al final de la vuelta y vamos a hacer un aumento aquí en el último punto. Recuerda fijarte muy bien que hayas tejido hasta el último, porque a veces nos saltamos este espacio y por eso nuestro tejido empieza a cambiar de forma. Entonces aquí en este último espacio es donde vamos a realizar 2 puntos en un solo espacio, así como hicimos al inicio de la vuelta. Cada vez que iniciemos y finalicemos una vuelta hacemos un aumento. Y donde tenemos los marcadores, esos son los puntos donde debemos realizar aumento. En lo demás vamos a tejer punto sobre punto, únicamente un punto por cada espacio. La idea es que empiece a tomar esta forma, por eso es tan importante realizar los aumentos, porque nos ayuda a formar las esquinas. Vamos a pasar a hacer la siguiente vuelta. Giramos el tejido y hacemos un punto bajo en este espacio. Sobre el último punto que hicimos en la vuelta anterior hacemos el punto bajo, hacemos 2 cadenitas y en ese mismo espacio vamos a hacer un punto más y ya tenemos el aumento. Vamos a continuar tejiendo normalito sobre cada punto un punto alto hasta llegar a donde tenemos el marcador. Ya voy llegando al marcador y recuerda que aquí debemos realizar un aumento. Y recuerda siempre marcar este punto para que cada vez que llegues aquí realices el aumento. Continuamos tejiendo normalito sobre cada punto un punto alto hasta llegar al próximo marcador y hacemos nuevamente el aumento. Continuamos tejiendo normalito sobre cada punto un punto alto hasta llegar al extremo. Y recuerda que aquí también debemos hacer un aumento en este último punto. Y así es como debe quedar. Vamos a repetir esta secuencia. Siempre vamos a hacer aumento en los extremos y donde tenemos los marcadores. Recuerda que los aumentos nos ayudan a formar las esquinas,
La idea es que se vea así. Vamos a continuar tejiendo como ya hemos estado trabajando. Hacemos punto sobre punto y los aumentos en la parte de los marcadores y en los extremos, hasta obtener el ancho que necesitamos. Este ancho es la medida de la espalda. En mi caso son 34 centímetros. Cuando ya tengamos lista esta pieza, vamos a hacer la unión de los extremos para empezar a hacer la parte de las mangas. Vamos a ubicarla de esta forma y tomamos la siguiente medida. Ponemos la cinta métrica desde la parte del hombro y tomamos el ancho de manga. En mi caso son 19 centímetros. Yo trato de dejarla un poquito anchita para que no quede demasiado ajustada en esta parte. Vamos a hacer un nudito deslizado y lo adaptamos a una de las esquinas. Y ahora vamos a hacer las cadenitas hasta completar la medida. Para comprobar la medida vamos a hacer lo siguiente. Ubicamos las cadenitas de esta forma, de manera que la última cadenita quede en el otro extremo y vas a sostener de esta forma. Y ahora sí ubicamos la cinta métrica desde la parte superior, así. Y comprobamos qué medida tenemos. En mi caso tengo 18.5 centímetros. Puedo dejarla hasta ahí o si quiero puedo hacer dos cadenitas más para completar los 19 centímetros, que es la medida que yo necesito. Cuando ya tengamos la cantidad de cadenitas necesarias según nuestra medida, vamos a pasar a unir la última cadenita en este extremo, en la esquina donde tenemos el marcador. Voy a realizar esta unión con un punto deslizado. Vamos a pasar el gancho en este espacio y hacemos el punto deslizado. Ya tenemos el espacio para la manga y ahora vamos a empezar a tejer alrededor de este hasta obtener el largo que necesitamos. Vamos a hacer 3 cadenitas para dar altura. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a contar 4 espacios y en el espacio número 4 hacemos un punto alto. 1, 2, 3 y 4. En este es donde vamos a hacer el punto alto. Hacemos una cadenita y en este mismo espacio hacemos un punto alto. Y así es como debe quedar: un punto alto, una cadenita y un punto alto. Todo esto va en un solo espacio. Vamos a pasar a hacer el siguiente. Contamos nuevamente 4 espacios y en el espacio número 4 hacemos un punto alto. Este sería mi espacio número 4 y aquí voy a realizar un punto alto. Ahora hago una cadenita y en ese mismo espacio aquí hago un punto alto. Pasamos al siguiente y repetimos lo que ya hicimos. Contamos 4 espacios y en el espacio número 4 hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Recuerda que va en el mismo espacio donde acabamos de tejer. Pasamos al siguiente, contamos 4 espacios y en el espacio número 4 hacemos nuevamente un punto alto, una cadenita y un punto alto. Continuamos con esta secuencia y nos vemos nuevamente cuando lleguemos a la parte de las cadenitas. Ya he llegado a la parte de las cadenitas y vamos a hacer lo mismo que hemos estado trabajando. Contamos 4 espacios o 4 cadenitas y ahí hacemos un punto alto. Hacemos una cadenita y un punto alto en ese mismo espacio donde acabamos de tejer. Nuevamente contamos 4 cadenitas y en la cadenita número 4 hacemos un punto alto, una cadenita de separación y un punto alto. Y continuamos con esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta y allí nos vemos nuevamente. Cuando lleguemos al final de la vuelta nos vamos a dirigir a los primeros puntos que hicimos, que fueron estos, aquí, donde tenemos la cadenita de separación. En ese espacio hacemos un punto alto, una cadenita
y un punto alto en ese mismo espacio, aquí. Así es como nos debe quedar. Vamos a marcar para saber cuál es el inicio de la vuelta. Ponemos el marcador en este espacio. En esta vuelta va a haber un pequeño cambio. En la vuelta anterior contábamos 4 espacios y en el espacio número 4 hacíamos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Pero ahora vamos a dirigirnos a estos espacios donde realizamos las cadenitas de separación y ahí es donde vamos a hacer los puntos. Vamos a hacer la misma cantidad de puntos, que son un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo espacio. Pasamos al siguiente espacio, a este, y hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Vamos a continuar tejiendo en cada uno de estos espacios la misma cantidad de puntos que hemos estado trabajando hasta llegar al final de la vuelta y allí nos vemos nuevamente. Hemos llegado al final de la vuelta, vamos a retirar el marcador para pasar a hacer el siguiente punto. Este es el punto inicial de la vuelta, vamos a dirigirnos a ese espacio y hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Por lo general siempre se hace un punto deslizado para cerrar cada vuelta, pero no los vamos a hacer porque quiero que quede de esta forma, que no se vea la parte de la unión. Pero sí es muy importante que siempre marquemos el punto inicial de cada vuelta. Continuamos tejiendo como ya hemos estado trabajando. Vamos a ir a cada uno de estos espacios y hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Vamos a continuar con esta secuencia hasta llegar a la vuelta número 8 y allí nos vemos nuevamente para explicarles un pequeño cambio que vamos a hacer. Cuando lleguemos a la vuelta número 8 vamos a hacer unas reducciones eliminando unos puntos para que la manga quede un poco más angosta. Para tener una mayor precisión vamos a tomar la medida, debe ser entre 6 a 7 centímetros o la que tú consideres, esto depende de qué tan ajustada quieres que quede la manga. Vamos a retirar el marcador para pasar a hacer la siguiente vuelta. Este es el punto de la primera vuelta, hacemos lo que ya hemos estado trabajando. Un punto alto, una cadenita y un punto alto. Recuerda siempre marcar cada vuelta. Para hacer la reducción vamos a eliminar este punto, es decir, en este espacio no vamos a tejer, vamos a pasar al siguiente, que sería en este. Ahí es donde vamos a hacer un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo espacio. Y así eliminamos puntos. Como pueden ver, ya no vamos a tejer sobre esta hilera. Así que para la próxima vuelta va a haber una reducción. Vamos a pasar a hacer el siguiente punto. Aquí no vamos a eliminar, pasamos al que sigue, que es este. Hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto sobre el mismo espacio, lo que ya hemos estado trabajando. Y continuamos tejiendo así, normalito, sobre cada grupito de puntos la cantidad de puntos que corresponde. Vamos a hacer 6 grupitos más de estos. Voy a pasar en cámara rápida y cuando estén listos nos vemos nuevamente. Ya tengo los 6 grupitos de puntos más los 2 que hicimos inicialmente, serían 8 grupos. Cuando tengamos listos estos 8 grupos de puntos, vamos a repetir lo que hicimos inicialmente, que es eliminar una hilera de puntos, así como en esta parte. A cada uno de estos yo les llamo grupitos de puntos, voy a hacer 8 grupitos y elimino un punto. Si quieres puedes hacer la misma cantidad. Yo te recomiendo que no elimines puntos tan seguido para que la manga no te quede muy angosta.
Vamos a eliminar este grupito de puntos, ahí no vamos a tejer, pasamos a este, sobre ese hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto, lo que ya hemos estado trabajando. Y continuamos tejiendo de esta forma, hacemos 8 grupitos de puntos y cuando lleguemos al grupito número 8 eliminamos un punto. Ya voy llegando al final de la vuelta y elimino el grupito de puntos que me corresponde. Recuerda que cada 8 grupitos eliminas un punto. Retiramos el marcador y hacemos el primer punto de esta vuelta que corresponde en este espacio. Aquí hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Recuerda marcar siempre el inicio de cada vuelta. Vamos a continuar tejiendo estos grupitos de puntos y ya no vamos a eliminar más hasta que lleguemos a la vuelta número 32 o para tener una mayor precisión hasta que tengas una medida de 27 centímetros. Recuerda que la cantidad de vueltas siempre varía dependiendo del número de hilo con el que estés trabajando, número de aguja o si tejes ajustado o suelto. Entonces siempre va a haber una variante. Por eso yo te recomiendo que te fijes más en las medidas que en la cantidad de puntos. Y si ves que es necesario eliminar más puntos porque tu manguita está muy ancha, lo puedes hacer. Así como les expliqué anteriormente, eliminando las hileras. Vamos a continuar tejiendo hasta obtener la medida necesaria, que son 27 centímetros, y allí nos vemos nuevamente. Cuando lleguemos a la vuelta donde nos dan los 27 centímetros, vamos a eliminar algunos puntos. Retiramos el marcador y vamos a ir al primer grupito de la primera vuelta, que sería este. Ahí vamos a pasar el gancho, hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo espacio. Recuerda siempre marcar el primer punto. Y ahora vamos a eliminar esta fila. En este grupito de puntos no vamos a tejer, vamos a pasar al siguiente, que sería en este. Ahí hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Y continuamos tejiendo los grupitos de puntos seguidos sin eliminar puntos hasta llegar al grupito número 5 y allí nuevamente eliminamos una fila. Y continuamos con esta secuencia. Hacemos 5 grupitos de puntos y cuando lleguemos allí eliminamos un grupito. Así sucesivamente. Si ves que no es necesario eliminar estos puntos, entonces no los eliminas para que la manguita no quede demasiado ajustada. Y después de finalizar esta vuelta vamos a dejar de eliminar puntos. Si ves que es necesario, lo haces. Si no, continuamos tejiendo los grupitos de puntos seguidos hasta obtener una medida de 42 a 43 centímetros. Cuando tengamos la medida necesaria, vamos a pasar a hacer unos aumentos. Retiramos el marcador. En esta vuelta sí vamos a realizar un punto deslizado, así que nos vamos a dirigir al primer punto, este, y sobre ese pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado. Yo sé que esta parte se ve algo diferente, se ve el cambio de la vuelta, pero cuando empecemos a realizar la parte de los aumentos es muy poco lo que se va a notar. Para iniciar la vuelta vamos a ir a este espacio, al primer grupito de puntos y hacemos un punto bajo, subimos 2 cadenitas y así damos altura a la vuelta. En esta parte la verdad ya es opcional si quieres poner el marcador o no, porque siempre vamos a subir las 2 cadenitas para dar altura, entonces ya sabemos dónde finalizamos cada vuelta. En el espacio donde acabamos de hacer las cadenitas pasamos nuevamente el gancho y hacemos un punto alto. Hacemos una cadenita y en ese mismo espacio donde estamos tejiendo hacemos nuevamente un punto alto. Una vez más hacemos un punto alto en ese espacio y nos debe quedar de esta forma.
2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Esta es la cantidad que vamos a seguir trabajando cada vez que lleguemos a estos grupitos de puntos. Vamos a aumentarle 2 puntos. Como necesitamos aumentar puntos, vamos a hacer lo siguiente. En las vueltas anteriores estábamos tejiendo sobre los grupitos de puntos, pero ahora vamos a tejer también en estos espacios, estos huequitos. El espacio que tenemos antes de los grupitos de puntos, que serían estos. Hacemos un punto alto, una cadenita y nuevamente en ese espacio un punto alto. Y así es como debe quedar: un punto alto, una cadenita y un punto alto. Vamos a pasar al siguiente espacio y aquí es donde tenemos el grupito de puntos. En estos vamos a hacer un punto alto, nuevamente un punto alto en el mismo espacio, una cadenita y en ese mismo espacio hacemos un punto alto y nuevamente un punto alto. Y así es como debe quedar: 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos, todo esto en el mismo espacio. Vamos a pasar al siguiente espacio, el que está antes del grupito de puntos, y hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo espacio. Y vamos a continuar con esta secuencia así como hemos estado trabajando. En el primer espacio, sobre el grupito de puntos, hicimos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. De ahí pasamos al siguiente espacio, el que está en medio del grupito de puntos, y ahí realizamos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Pasamos al siguiente espacio donde está el grupito de puntos y realizamos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos, todo esto en un solo espacio. Pasamos al espacio que está en medio del grupito de puntos y hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Y así sucesivamente. Continuamos con esa secuencia. Ahorita nos corresponde trabajar sobre el grupito de puntos y ahí vamos a hacer 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Ya llevamos un punto. Hacemos el siguiente, una cadenita y nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Y ya tenemos la cantidad de puntos correspondientes. Vamos a pasar al siguiente espacio y aquí nos corresponde hacer un punto alto, una cadenita y un punto alto. Vamos a continuar intercalándolos de esta forma y nos vemos al final de la vuelta. Retiramos el marcador y vamos a hacer un puntito deslizado para cerrar la vuelta. Ahora vamos a dirigirnos a este espacio, el centro que tenemos del grupito de puntos de la vuelta anterior. Aquí vamos a pasar el gancho, hacemos un punto bajo y subimos 2 cadenitas para dar altura, y que a su vez cuenta como el primer punto. Ubicamos el marcador, recuerda que es opcional. Vamos a dirigirnos al mismo espacio donde acabamos de realizar el punto bajo y las 2 cadenitas, que sería y hacemos un punto alto. Hacemos una cadenita y en ese mismo espacio hacemos 2 puntos altos más, 1 y 2. Y así es como debe quedar. Debemos realizar la misma cantidad que hicimos en la vuelta anterior, que fueron 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos en un solo espacio. Vamos a pasar al siguiente grupito de puntos, donde tenemos
únicamente 2 puntos altos, pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Ya no vamos a hacer 2 puntos, ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 'hacemos una cadenita de separación y hacemos 2 puntos más en este mismo espacio. 1 y 2. Y ya tenemos los 4 puntos. En esta vuelta vamos a hacer la misma cantidad de puntos en cada uno de los grupos. Vamos a pasar a hacer el siguiente grupito de puntos sobre este espacio. Este es el grupito de 4 puntos. Vamos a ir al centro, a este espacio, y hacemos un punto alto. Nuevamente nos dirigimos al mismo espacio y hacemos un punto alto. Hacemos una cadenita y en el mismo espacio hacemos 2 puntos altos más, 1 y 2. Y completamos la cantidad necesaria. Pasamos al siguiente espacio, a este, donde tenemos el grupito de puntos de 2, y en el centro de este vamos a hacer la misma cantidad de puntos que hicimos anterior, es decir, 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos, todo esto en un solo espacio. Y vamos a continuar con esta secuencia. Vamos a hacer la misma cantidad de puntos en cada uno de los grupitos y nos vemos nuevamente al llegar al final de la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta nos dirigimos al primer punto y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora vamos a pasar el gancho en el centro del grupito de puntos y hacemos un punto bajo. Subimos 2 cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadenita y en ese mismo espacio hacemos 2 puntos altos más. Pasamos al siguiente espacio. A este grupito tenemos 4 puntos y nos dirigimos al centro y hacemos la misma cantidad que hicimos anteriormente, que fueron 4 puntos. Llevamos un punto, hacemos el segundo, hacemos la cadenita y nuevamente 2 puntos altos, 1 y 2. Y ya tenemos la cantidad necesaria. Vamos a pasar al siguiente, en el centro del grupito de puntos, y hacemos la misma cantidad. Y así sucesivamente. Vamos a continuar con esta secuencia hasta obtener el largo que deseamos. El total de vueltas que realicé fueron 15. Ahora vamos a hacer un punto deslizado ya para finalizar. Nuevamente hacemos un punto deslizado para terminar de asegurar. Cortamos la hebra, deslizamos el hilo, ajustamos y escondemos la hebra ya para finalizar la parte de la manga. Y para realizar la otra manga vamos a hacer exactamente lo mismo. Debes tener muy en cuenta la misma cantidad que hiciste en esta es la que vas a hacer en la otra. Ahora vamos a pasar a hacer el borde en punto abanico en esta parte. La verdad es opcional si lo quieres realizar o no. Vamos a ubicar esta parte donde tenemos el inicio de la manga. Tomamos el hilo y hacemos un nudito deslizado. Y lo vamos a ubicar en esta parte. Hacemos una cadenita y vamos a dirigirnos a este espacio. Vamos a dejar más o menos una distancia de 1 centímetro y hacemos un punto alto. Y en ese mismo espacio vamos a hacer 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Recuerda que todos estos puntos van en un solo espacio.
Al final debemos tener un total de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo esto va en un solo espacio. Pasamos a hacer el siguiente punto. Dejamos una distancia más o menos de 1 centímetro y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a pasar a hacer los puntos altos. Vamos a calcular la misma distancia con la que estamos trabajando, que es 1 centímetro más o menos. Y hacemos 5 puntos altos en ese mismo espacio. Llevamos un punto, vamos nuevamente a ese espacio y hacemos un punto alto. 3, 4, y 5. Y ya completamos los 5 puntos altos en un solo espacio. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Calculamos más o menos la distancia de 1 centímetro. Nuevamente calculamos más o menos la distancia de 1 centímetro y ahora vamos a hacer los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos con esta secuencia. Iniciamos con grupo de puntos, después hicimos punto bajo, luego grupitos de puntos, después punto bajo y así sucesivamente. Ahorita nos corresponde hacer un punto bajo porque acabamos de hacer el grupito de puntos. Vamos a continuar tejiendo de esta forma y nos vemos nuevamente en el extremo para explicar cómo vamos a hacer la parte del cordón. Cuando lleguemos al extremo puedes hacer 2 puntos para finalizar, o si finalizas con punto bajo mucho mejor. Esto ya depende de la cantidad de vueltas que hayas hecho. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas para dar altura y nos vamos a dirigir al centro que tenemos de los 2 puntos. Aquí pasamos el gancho y hacemos un punto alto. Subimos 3 cadenitas nuevamente. Y ahora vamos a dirigirnos al centro que tenemos de las 3 cadenitas que hicimos inicialmente y el punto alto anterior. Y hacemos un punto alto. De esta forma. Nuevamente subimos 3 cadenitas. Y nos vamos a dirigir al centro de las 3 cadenitas que hicimos anteriormente y el punto alto en este espacio y hacemos un punto alto. Y nuevamente subimos 3 cadenitas y vamos a continuar con esta secuencia. Vamos al centro de las 3 cadenitas anteriores y el punto alto y hacemos un punto alto y así sucesivamente hasta obtener el largo que deseamos. Yo dejé un largo de 50 centímetros. Para finalizar vamos a hacer una cadenita, vamos a cortar el hilo, deslizamos la hebra, ajustamos, escondemos la hebra y listo. Para realizar el borde del otro lado debemos iniciar de forma contraria para que nos quede del mismo lado como este. En este lado vamos a empezar desde la parte de arriba hacia abajo y el cordón lo vamos a dejar de últimas. Primero hacemos el borde y ya para finalizar hacemos el cordón. Vamos a adaptar el hilo en esta esquina, hacemos un nudito deslizado y lo adaptamos allí. Hacemos 3 cadenitas y un punto alto en el mismo espacio. De la forma que finalizamos al otro lado es la misma que debemos iniciar esta parte. Entonces, como finalicé con 2 puntos, debo tener 2 puntos. Si finalizaste con punto bajo, entonces inicias con punto bajo, así como hiciste en la otra esquina. Ahora vamos a calcular más o menos la distancia de 1 centímetro y realizamos un punto bajo. De esta forma. Vamos a calcular más o menos una distancia de 1 centímetro y hacemos 5 puntos altos en un solo espacio. Es lo mismo que hicimos al otro lado.
solo que estamos empezando de forma contraria para que nos quede del mismo lado. Vamos a continuar con esta secuencia. Hacemos los 5 puntos altos, luego hacemos un punto bajo, luego hacemos los 5 puntos altos, luego un punto bajo y siempre dejando una distancia de 1 centímetro. Vamos a continuar tejiendo de esta forma y nos vemos cuando ya tengamos el borde completo para explicar la parte del cordón. Cuando ya tengamos el borde listo, hacemos un nudito deslizado y lo adaptamos a esta esquina, a la parte de arriba. Y hacemos lo mismo que hicimos al otro lado. Subimos 3 cadenitas y luego nos dirigimos al mismo espacio donde realizamos esas cadenitas. Hacemos un punto alto, subimos 3 cadenitas. Nos dirigimos al centro de las cadenitas que hicimos inicialmente y el punto alto anterior y hacemos un punto alto y así sucesivamente hasta obtener el largo que necesitamos, que es de 50 centímetros. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado y si no se quieren perder ninguno de mis tutoriales, suscríbanse y activen la campanita para que les notifique cada vez que suba un video.